En México y el mundo deberíamos seguir hablando de partidos políticos o gobiernos de derecha e izquierda o izquierda. ¿Qué tipo de gobierno tenemos en México hoy en día? En realidad este gobierno es más bien una recreación del México de los años 70. Es muy parecido Andrés Manuel a Luis Echeverría, incluso en sus brillantes ideas de cómo lograr la paz mundial. De manera que no se puede ubicar en el eje izquierda y derecha. Creo que es más bien parte de la confusión en la que estamos hoy. Y mire que en su momento Luis Echeverría fue aplaudido e incluso querido. Fue presidente de 1970 a 1976, pero la magia entre el pueblo bueno y el presidente desapareció con la devaluación del peso de 1976. Era querido hasta que de pronto vino el ajuste cambiario del 30 de agosto de 1976 y luego López Portillo también fue adorado hasta que empezó el proceso devaluatorio en febrero de 82 y luego Carlos Salinas fue el presidente más popular que hubo en México hasta diciembre de 93. 94 fue un año terrible, lo deben recordar muchos, y ahora es el más odiado, así que uno pasa de ser el más querido al más odiado muy rápido cuando las cosas se descomponen. Muchas de las decisiones del gobierno federal son de corte neoliberal y se alejan mucho, pero mucho, de la izquierda en la que el presidente López Obrador dice creer y ejercer, como por ejemplo el enorme poder que le ha entregado a los militares. Su actuar es el de un conservador a los que tanto parece que odia, cuando dice que si Dios se lo permite, a pesar de sus enfermedades, terminará el sexenio. Y desde luego, esperemos no profundizar más en su personalidad de dictador o tirano cuando decida que el pueblo bueno lo llama a quedarse 6 años más y lo intente, porque las apuestas hoy se inclinan y mucho a que buscará la manera de intentarlo. Pero bueno, el presidente incluso intentó encontrar una solución a la invasión de Rusia a Ucrania y propuso una brillante idea que fue completamente ignorada por el mundo entero, salvo por la misma Ucrania que lo mandó no políticamente al diablo. ¿Para qué hace eso? Es el doctor Macario Schettino. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Yo creo que fundamentalmente es confundir a la población, distraer. Él lleva ya 4 años en el gobierno, no tiene resultado alguno, no tiene partido político porque Morena es un margallate, no tiene control de lo que está ocurriendo, arrancó la sucesión demasiado pronto, no tiene candidatos que valgan la pena, o sea que está absolutamente perdido y eso es lo que ocurre cuando uno no sabe qué hacer, busca problemas que estén muy lejos, que puedan distraer un poco a la gente. Es lo mismo exactamente, insisto, que hizo Echeverría, que alguna vez incluso soñó con ser Premio Nobel de la Paz o al menos Secretario General de las Naciones Unidas. Tenemos un presidente que dice odiar a los conservadores actuando como ellos, que critica a los neoliberales siguiendo sus recomendaciones y abrazando a los militares como ninguna persona de izquierda se atrevería. ¿Las diferencias entre izquierda y derecha han desaparecido ya? ¿Adiós a las ideologías? Las ideologías son formas que tenemos para tratar de entender el mundo, simplificarlo para que sea más fácil entender algo, porque no entendemos nada los seres humanos. Y van cambiando en el tiempo. Estas ideologías propiamente hablando son las del siglo XX, creo yo que dejaron de existir ya, dejaron de funcionar y ahora hay que entender el mundo de forma distinta y eso es lo que todavía no alcanzamos a hacer y por eso el mundo está tan revuelto. Cierto, en el siglo XX, o al menos así me lo enseñaron, la izquierda busca la igualdad entre todos, mientras que la derecha busca la libertad. Ambos comparten un sistema económico que genera riqueza. Donde se diferencian es en cómo se dividen esa riqueza. La izquierda busca que se divida de manera igualitaria, mientras que la derecha lo deja libre mercado, es decir, es una competencia donde gana el mejor. ¿Esa visión ya no aplica? El problema con esto era igualdad de qué, igualdad entre quiénes, igualdad medida cómo. Y esto es un problema muy serio que no se puede resolver y esa es la razón por la cual creo yo que no nos conviene seguir hablando de izquierda y derecha. Creo yo que debemos entender el mundo de una forma distinta. El problema de tratar de buscar la igualdad es quién va a decidir en qué cosas hacemos la igualdad y luego cómo lo hacemos. Y esto normalmente se le carga al gobierno y el gobierno es igual que lo demás, está hecho de seres humanos
no es una cosa monolítica, no está lleno de ángeles, de manera que el gobierno suele ser bastante malito en el proceso y los que acaban quedándose con la igualdad son los que están en el gobierno. Y ese es el problema que tenemos en México, más notoriamente que en otras partes del mundo, que llamamos corrupción. No es fácil definir bajo qué régimen vivimos hoy en día, y lo que el futuro inmediato nos depara como sociedad tampoco es fácil de saber. Decía el abuelo, hijo, es muy sencillo. México tiene dos tipos de problemas: los que no se pueden resolver y los que se resolverán por sí mismos. Gracias al doctor Macario Schettino por regalarnos unos minutos de su tiempo, pero sobre todo, gracias a usted por llegar hasta aquí. Nos escuchamos y vemos en el siguiente Dicen que Dicen. Dicen que